El sistema financiero global está en un verdadero punto de inflexión. La crisis inflacionaria termina con las tasas bajas de interés y todos los mecanismos de especulación tienen ahora que repensarse. Una de las economías del G7, el Reino Unido, ya ha vivido el pánico en los fondos de pensiones. La primera ministra acabó dimitiendo. El Banco Central Europeo dice que los riesgos están aumentando y el Consejo de Estabilidad Financiera, un organismo internacional, pide que se preste atención a las instituciones no bancarias. ¿Dónde puede estallar una nueva crisis? Lo explicamos todo en este nuevo vídeo de Plaza Frankfurt. Bienvenidos. Londres ha sido el escenario de la estampida más seria en los mercados desde que la crisis inflacionaria y energética obligó a subir los tipos de interés. Se calcula que más de 200.000 millones de dólares han salido de los balances de los fondos de pensiones que aseguran a millones de británicos su jubilación tras la crisis desatada por el gobierno de Liz Truss. Given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected. I am resigning as leader of the Conservative Party. Los planes detrás de la mayor rebaja de impuestos desde los años 70 en medio de una crisis inflacionaria provocaron reacciones fuertes en la libra y, lo más preocupante, la cotización de la deuda británica en los mercados. The mini budget announcement was in September on a Thursday, and on that day and on the subsequent day the value of pound in dollars fell, and perhaps more importantly, the price of government gilts fell, so the cost to the government, the interest rate on government borrowing rose pretty substantially, both because I think of a perception that the Bank of England was going to put up interest rates more aggressively in response to the mini budget, and also a perception that the UK was now just a more risky place to lend money. La percepción de que una rebaja de impuestos provocaría más inflación y con más inflación serían necesarios tipos de interés más altos rompió los mecanismos de inversión con los que los fondos de pensiones llevaban años haciendo dinero en los mercados para sostener el negocio de las jubilaciones. Los planes de la ex primera ministra británica provocaron que los fondos de pensiones, a los que hasta ahora no se les prestaba mucha atención, generasen un seísmo en las finanzas británicas porque amplificaron la crisis que ya de por sí había provocado el anuncio de la rebaja de impuestos. Pension funds had to hedge their long-term liabilities, which in a nutshell means they went out and they purchased long-dated gilts because they would give them a guaranteed income for 20, 30, 40 years, which would hedge their liabilities, which obviously for a pension fund would go out that far as well. Now, they don't generate much income for the funds, they tie up a lot of capital. So what the pension funds did, a lot of them, they invested in these liability-driven investment funds. Para hacer más dinero, los fondos de pensiones invirtieron en otros productos financieros que durante años les fueron rentables hasta que los tipos de interés empezaron a subir. Cuando los tipos empezaron a subir y las expectativas eran que subieran aún más, la operación en estos productos financieros exigía más capital por parte de los fondos de pensiones. Pero los fondos no tenían en ese momento suficiente liquidez y además los bonos que estaban utilizando como garantía incluso bajaban de precio. En medio del pánico empezaron a vender más bonos del Tesoro británico para generar dinero. So the way they had to raise that cash was to sell bonds, which then made the problem worse because as they sold the bonds down, so the yields were going higher, so the collateral calls were increasing, so they were forced to sell more bonds, and it was a vicious circle. Un círculo vicioso y destructivo que ha puesto al sistema financiero
en alerta. Estamos ante la primera señal de que los mecanismos de especulación que han funcionado durante años están empezando a fallar. Una consecuencia inesperada de los altos precios de la energía y de la inflación que nos ha pillado por sorpresa. The situation is intrinsically fragile globally because there's been a sudden shift in interest rates, short-term interest rates, which might actually produce tensions in terms of financial stability because after many years of stable low interest rates, maybe households and companies and banks were not fully prepared for such a significant shift in interest rate in such a short period of time that inevitably produce financial stability risk. La estabilidad financiera no debería darse por sentada. Es lo que dice en una carta el Consejo Internacional encargado de supervisar estos riesgos. Una carta enviada a los líderes del G20 a los que pide apoyo. En el texto señala como importante la provisión de dinero a través de instituciones no bancarias. Estamos hablando de fondos de inversión, compañías aseguradoras, fondos de pensiones y otros intermediarios que no tienen la misma regulación que los bancos tradicionales a pesar de su poder. NBFI son las siglas en inglés para intermediarios financieros no bancarios y su peso en la economía global ha aumentado a pesar de la crisis financiera. Se calcula que hoy mueven unos 227 billones de dólares en productos financieros. Para que se hagan una idea, eso es como 10 veces el PIB de Estados Unidos y es la mitad del dinero de las finanzas globales. Todo esto había pasado un poco desapercibido, pero el grado de endeudamiento y la falta de liquidez de este importante pedazo del sistema financiero está poniendo nerviosos a más de uno, porque el escenario económico se ha dado la vuelta muy rápido y con él los riesgos aumentan. If I was a betting man, I would suggest that at some point, if we don't see serious attempts in the high-spending Eurozone economies to rein in debt as a percentage of GDP, it won't be too much longer before we start to see strains again. And we could easily see another blowout in yields in Italian debt, in Greek debt, that we saw back in 2008, 2009. It's something that hasn't gone away. It's simply being covered up at the moment by the huge quantitative easing program that the ECB undertook. Es difícil saber dónde podría estallar una nueva crisis exactamente, porque, como vimos en el Reino Unido, puede pillar por sorpresa. Pero el grado de deuda de un país y su déficit fiscal son algunas de las pistas para saber si su estabilidad está en riesgo en caso de una tormenta en los mercados. Por ejemplo, si echamos la vista atrás, la crisis de deuda en la zona euro estalló en Grecia. It started with a market reaction to the revelation that the Greek budget deficit was much bigger than the authorities had previously claimed. And this is what led to a number of downgrades all the way to junk status for Greek sovereign bonds. After which Greece lost access to capital markets completely. Goldman Sachs es un banco regulado y supervisado, pero aún así estuvo implicado de lleno en el maquillaje de las cuentas de Grecia. Le vendió un producto financiero con el que Atenas intercambiaba la deuda en dólares y yenes por euros, pero mediante un tipo de cambio ficticio. El periodista británico Nicholas Dunbar fue el primero en hablar de ello en el 2003, aunque no se le hizo mucho caso hasta que la crisis estalló años más tarde. Goldman Sachs is just an investment bank. It's involved in buying and selling companies for people. It's involved in trading, doing things with debt, and one of the things it did was advise governments
and famous case it did was advise the government of Greece and enter into these swaps that helped Greece conceal something like 2.8 billion euros of debt from the European authorities, which was ultimately became a big problem for Greece. Si otra crisis financiera estallase, el gran papel que tienen instrumentos financieros complejos haría que la crisis, como vimos en el Reino Unido, se amplificase, sobre todo si, como ocurre, muchos de estos productos están en manos de instituciones no bancarias. Pero sabemos que no todas las regiones están expuestas al mismo nivel. Que nosotros, como dice, es una broma entre Brasil, que hay una serie de crisis que son crisis de los países ricos y otras que no se pueden acontecer en países pobres, porque son economías chiquitas que no tienen ese mercado financiero desarrollado, no tienen el acceso a esos fondos de investimentos y por tanto, como le dice, si no pueden entrar, si no entran, si no existen, no pueden salir y no pueden causar instabilidad. Mira, coincido en que nuestros mercados de capitales no están desarrollados, son mercados muy pequeños y hay productos derivados que no están disponibles para el público inversor acá, en Argentina. Lo que sí te puedo decir es fondos de inversión internacionales juegan un papel importante en la dinámica de variables macro en nuestro país. ¿Por qué? Porque hay fondos que tienen posiciones que para los fondos no representan una posición significativa, estoy hablando de 1.000 o 2.000 millones de dólares, en instrumentos locales, pero ese tamaño de posición, o sea, mover esa cantidad de dinero en nuestro mercado de capitales representa una fuerza muy difícil de mitigar. El problema actual no es la especulación en sí, sino una industria no suficientemente regulada, a veces expuesta a excesivo riesgo, falta de liquidez y que utiliza instrumentos financieros complicados que aumentan el riesgo a pesar de las anteriores crisis financieras. Y el último ejemplo han sido los fondos de pensiones en el Reino Unido. They thought they were being safe, but they didn't understand these products. These products were not properly explained. And I think the problem you have is the financial sector often will sell products that are hard to understand, particularly for whether it's a pension fund, whether it's a small company. There's a long history of this happening. El Banco Central Europeo dice que los riesgos están aumentando. La incertidumbre sobre la inflación y los tipos de interés han aumentado el riesgo de ajustes desordenados en el precio de activos en los mercados financieros. El sector no bancario requiere de gran atención por parte de los supervisores, dicen en un análisis reciente. Estos intermediarios no bancarios son una fuente, sin embargo, de financiación alternativa con menos requisitos, claro, que los bancos tradicionales. Se dice a veces que esta es una de las ventajas que ofrecen, pero parece que la máquina de hacer dinero es más rápida que los reguladores. The financial system is like water, like the regulators try to put it into jars, but the water will find a hole and it will always leak out into the sort of lowest place, which is the weakest or the lightest regulation. ¿Significa todo esto que estamos abocados a una nueva crisis financiera? No necesariamente. La regulación para los bancos clásicos se ha perfeccionado desde la crisis del 2007 para generar mejores diques de contención en el caso de que estallase una nueva crisis. Pero como explicábamos, en las economías y en los mercados más desarrollados, los riesgos en la sombra siguen creciendo. Si la inflación empieza a bajar, puede que abordar estos problemas pierda urgencia y puede que sigan echando raíces y sean aún más peligrosos la próxima vez que nos sorprenda una crisis económica.